Galaxy Music. A la garrapata de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas del potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se forma se nunca asumió. Guerra, muele, muele, lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, ahora demuestren ustedes. Traigo el uno, traigo el dos, traigo toda la carta, yo soy tu creador. Ahí traigo el uno, yo traigo de todo, pa' mi cubano de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Cubano en Miami, guerrero cubano, que vuelta mi gente, tú sabes, de parte de Chalu. Hola mi gente. Hola mi gente. Hoy es viernes. Es el día de atender la prenda. Y claro que vamos a arriar la prenda. Porque seguimos en guerra contra la mentira. Seguimos en guerra contra los verdaderos terroristas, contra los verdaderos narcotraficantes. Seguimos en guerra contra aquellos que odian y mucho al pueblo cubano. Y sin dudas, mi gente, sí, sin dudas tenemos que comenzar el programa de esta noche exponiendo las últimas burradas del actual secretario de Estado, Mr. Dumbo.
Sí, mi gente, la actual política exterior estadounidense languidece tristemente en el fondo de una letrina. Y, repito, lo acontecido durante las últimas horas lo demuestra y con creces. Pero les propongo, mi gente, irnos directo a ver fragmentos de la conferencia de prensa ofrecida por Mr. Dumbo durante su visita a Ecuador. De más está que les diga, ya en el pasado les he informado quién manda en Ecuador. Y no ya desde la embajada yanqui, no, tienen hasta una oficina en el propio Palacio de Gobierno. Bueno, mi gente, miren, solo les voy a poner este fragmentico de lo que expresó la canciller ecuatoriana ante una pregunta de la prensa sobre la situación en Gaza. ¡Ponlo! Albert Estudio. Bueno, el Ecuador mantiene una posición muy clara. Nosotros hemos rechazado los actos terroristas causados el 7 de octubre del 2024 en Israel. Sí, mi gente. Para ella, las decenas de miles de niños palestinos masacrados no son importantes. No, para ella lo único importante, oiga, es lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel. Pero lo repito, no existió una sola mención sobre los niños que aún hoy se continúan asesinando. Solo con esto nos percatamos todos del papel que está jugando esta gente. Pero mi gente, hay una pregunta, nada más y nada menos que de un periodista del Washington Post que incomodó y mucho a Mr. Dumbo. Pero antes, mi gente, yo quiero ponerlos en contexto y a través de análisis que por estos días se han estado haciendo en importantes medios norteamericanos relacionados los mismos con lo acontecido hace un par de días y la supuesta lancha que fue hundida en aguas internacionales por un presunto tráfico de drogas. Esto a su vez, recuerden ustedes, antecedido por el despliegue naval yanqui en el Caribe. Veamos, mi gente, veamos. Esta persona entrevistada en CNN es un coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, pertenece a un equipo internacional de expertos en inteligencia y relaciones internacionales, oiga, equipo de expertos de Estados Unidos, y también es un ex integrante del Comando Sur. Incluso fungió como abogado principal para las fuerzas norteamericanas en Afganistán. O sea, mi gente, parece ser una voz autorizada cuando de temas de seguridad y militares se habla en Estados Unidos, ¿verdad? Pues bien, escuchemos, mi gente, escuchemos la pregunta que le hace el periodista, que como todos sabemos, más anti-Venezuela no puede ser, y la respuesta que la persona ya citada da. ¡Ponlo! Albert Estudio. ¿Cómo poder creer que es cierto lo que se dice cuando además tenemos los datos claros? El mayor flujo de tráfico marino o marítimo de drogas es por el Pacífico, ni siquiera es por el Caribe. Un gran despliegue naval en el Caribe y descuidar entonces el Pacífico, que es donde más se llevan drogas por mar. ¿Cómo entender todo esto, Manuel? Bueno, vamos a ver, yo estuve en el Comando Sur de Estados Unidos del 2000 al 2003 y esa época es cuando comenzó la implementación del Plan Colombia. Pero lo que sí le puedo decir en el contexto que usted bien dice que es necesario aquí, es que en estos 25 años, desde la implementación del Plan Colombia y lo que sigue después, como usted bien dice, el tráfico de drogas que viene bien sea de Colombia o de Venezuela o de cualquier otro país, por el Caribe, ha disminuido muchísimo, pero muchísimo. Dígame algo de esto, mi gente, sí.
Tal y escuche usted bien, la Organización de Naciones Unidas ha reconocido en sus informes, tal y la propia DEA, tal y la propia Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos han reconocido en sus informes el flujo del tráfico de drogas y por vía marítima en el Caribe ha disminuido sustancialmente. Y el mayor tráfico, ¿por dónde está? Por el Pacífico, ¿verdad? O sea, mi gente, tal y se describe. ¿Por qué reforzar el Caribe, por donde hoy transita mucha menos droga, y descuidar el Pacífico, por donde transita de verdad? ¿Cuál es la intención? De verdad que la intención es proteger a los Estados Unidos, ¿o es exactamente lo contrario? Y no es que lo diga yo, es que las acciones acometidas van en ese sentido. Sí, el de hacer exactamente lo contrario. Ustedes recuerdan, mi gente, lo que les explicaba el guerrero hace pocos días, citando precisamente ese informe de la ONU. Sí, de cómo lejos de ir contra los cárteles de la droga, tal parece que les están dejando el camino libre para que actúen. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos porque vale la pena. Algo de lo que también el guerrero les hablaba durante los últimos días. Y tiene que ver con los protocolos de actuación contra lanchas que se dedican al narcotráfico. Ponlo, Alex, estudio. Teníamos buques, algunas veces habían buques navales en el Caribe. La mayoría de este esfuerzo era por la Guardia Costera, pero habían algunos buques naval que estaban en la área y tenían a bordo a un oficial de la Guardia Costera para que en una situación donde había un buque como este que acabamos de ver en la película, que estaba tratando de transitar con drogas, le daban comando oficialmente a ese oficial de la Guardia Costera del buque de guerra naval, para que legalmente estuviera cumpliendo con la ley interna de los Estados Unidos. Y el esfuerzo siempre era tratar de no hundir, pero frenar el bote, y era como, por ejemplo, tirarle un tiro literalmente con un rifle a los motores para que no pueda seguir. Capturar las personas, confiscar las drogas, llevarlos a corte y ser procesado penalmente. Eso tuvo, lo que sí puedo decir sin ninguna opinión, es simplemente un hecho, tuvo mucho éxito. Sí, mi gente, disculpen ustedes lo largo de esta introducción, pero lo considero muy importante para las reflexiones que vamos a estar haciendo más adelante, y que escuche usted bien, tienen que ver con que ahora mismo el mundo se encuentra en el filo de un despeñadero. Ya verán cuando les explique. Pero tal y acabamos de escuchar, sí, en la historia de Estados Unidos y en las ocasiones en que buques navales se han ubicado en el Caribe, fueron con el objetivo de apoyar a la Guardia Costera. Incluso dentro de esos buques navales habían miembros de la Guardia Costera para señalar en cuanto a los protocolos a seguir. No hace falta que les repita, ya acabamos de escuchar los pasos que hay que dar dentro de dicho protocolo para capturar dichas lanchas. Absolutamente nada que ver con lo acontecido hace un par de días. Incluso, mi gente, como habrán podido escuchar por estos días, importantes expertos estadounidenses están señalando que el tamaño, la naturaleza y la composición de esa fuerza naval no se ajustan a lo que se necesita para la intersección de drogas. Sí, mi gente, son disparates y mentiras que están soltando en ráfaga. Pero disparates y mentiras que, como les voy a mostrar, están poniendo en una situación bastante difícil incluso a no pocos aliados de Estados Unidos. Sí, porque la ley de la selva tiene consecuencias para todos, pero continuemos, mi gente, continuemos con lo acontecido durante la conferencia de prensa en Ecuador. Sí, porque precisamente la pregunta del periodista de Washington Post tiene que ver con esto
que les acabo de exponer. Sí, mi gente, porque Mr. Dumbo se exaltó mucho cuando el periodista hizo alusión a esos informes de la ONU donde se destaca que por Venezuela, escuche usted bien, solo transitan el 5% de los narcóticos, mientras el 87% del trasiego de drogas hacia el norte se hace por la ruta del Pacífico, desde los puertos de Ecuador y Colombia. Mire, le vuelvo a recordar que lo que recoge el informe de la ONU es exactamente lo mismo que recogen la DEA y toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, mi gente, con estos antecedentes, escuchemos a Mr. Dumbo. Su pregunta es incorrecta. Venezuela sí es una fuente principal y sus reportes en su medio no son ciertos. Dicen que Venezuela no participa. Las Naciones Unidas dice que no participan. Las Naciones Unidas no sabe. Nosotros no estamos. A mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas. No me importa. Sí, mi gente, no caben dudas. A él y a la administración de Donald Trump ni le importan las Naciones Unidas, ni le importa la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Solo les importa lo que a ellos mismos se les ocurra decir. ¿Qué clase de política exterior más seria y profesional, mi gente, verdad? Literalmente acaba de decir el secretario de Estado de Estados Unidos que a él no le interesa el resto del mundo, que esto es ley de la selva y sálvese quien pueda. Claro que estamos ante la respuesta de todo un amateur, de un principiante, de alguien que no conoce absolutamente nada de diplomacia o relaciones internacionales. Y no es que lo diga el guerrero, es que ahora mismo cientos de personas en Estados Unidos, conocedoras de la materia, están que los pinchan y no echan sangre. Ustedes comprenden, mi gente, por qué siempre los alerto del enorme daño que esta tribu está haciendo a los Estados Unidos. ¿Qué les he dicho sobre la rancia mayamización del Departamento de Estado y con ello la política exterior estadounidense? Pero, ¿qué usted cree? ¿Que esto es todo? No. Yo quiero que escuchen a continuación lo que estuvo soltando Mr. Dumbo y tiene que ver también con lo que veíamos en relación al hundimiento de la lancha. Vean y escuchen bien esto, mi gente. ¡Ponlo! Albert Estudio. La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Unidos ahora podemos perseguirlos y es algo muy efectivo que hemos utilizado contra las pandillas en Haití y en otras partes y también para compartir inteligencia. Eso nos permite compartir inteligencia que puede utilizarse para operaciones letales potenciales, o sea, la capacidad de matar terroristas. Sí, mi gente, parece que ese periodista del Washington Post es alguien que ama a su país y desea la paz y la concordia mundial. Además, mi gente, ha hecho quedar a Mr. Dumbo como un estúpido matón de esquina. Sí, alguien que explota y repite sandeces con extrema facilidad. Alguien que le dice al resto del mundo, o estás conmigo o estás contra mí. Y este mundo, Mr. Dumbo, hace mucho tiempo que no funciona de esa forma. Pero mire usted la importancia de la pregunta de este periodista y lo errado de la respuesta de Narco Espuma Rubio. Y yo tengo una pregunta que por cierto se deberían estar haciendo ahora mismo todos los medios de prensa en Estados Unidos, pero haciéndose la pregunta sin miedos, haciéndose la pregunta pensando en sus compatriotas, y es la siguiente: ¿podrían, por ejemplo, grandes potencias como China y Rusia ir a por los terroristas y narcotraficantes que ellos están buscando? Sí, ya sea en alta mar o en el aire. ¿Podrían esas potencias y otros países
comenzar a desaparecer lanchas y aviones, porque presuntamente y sin prueba alguna ellos dicen que llevaban narcoterroristas. Bueno, estarían haciendo exactamente lo que está anunciando el secretario de Estado de Estados Unidos ha hecho y continuará haciendo su país. Así que los demás también tienen ese derecho. Se los vengo diciendo, mi gente, es la ley de la selva, pero no es solo que la está practicando abiertamente Estados Unidos, no, es que además pretenden imponérsela al resto del mundo. Y por cierto, mi gente, hay algo que queda más que en claro con todo esto que está diciendo Mr. Dumbo. Y se los explico a continuación y tiene que ver con la historia de acciones provocativas y terroristas organizadas desde territorio estadounidense y contra Cuba. Miren, esas imágenes que vemos en pantalla corresponden o no a violaciones flagrantes de los aviones de Hermanos al Rescate, no solo de la soberanía y las aguas territoriales de nuestro país, no, les recuerdo que además de poner en peligro la vida de cientos de miles de habaneros sobrevolando por encima de La Habana sin autorización alguna e incluso dejando caer objetos o papeles, algo que solo usted puede determinar cuando ya están en el suelo, si está más que clara o no la justeza de las acciones acometidas y en defensa propia por las autoridades cubanas. No hace falta ni hablar también, por supuesto, de los antecedentes vinculados al narcotráfico y por supuesto al terrorismo de los susodichos Hermanos al Rescate. No cabe en duda, mi gente, el propio secretario de Estado yanqui nos está diciendo a todos que Cuba tuvo demasiada paciencia y que desde el primer momento todos saben lo que les tocaba. Porque, repito, la ley tiene que ser pareja para todos. No, pero escuchemos, mi gente, escuchemos un poco más sobre las amenazas de Mr. Dumbo. Pero esta vez no solo estamos buscando los pequeños traficantes, sino que no vamos solo a arrestarlos, sino que vamos a hacer una guerra, porque ellos han tenido una guerra contra nosotros 30 años y nadie ha respondido. No. Tal y acabamos de escuchar, la guerra es total contra pequeños, medianos y grandes traficantes, contra cualquiera. Absolutamente a cualquiera le pueden enviar un misil y, repito, tal y ocurrió hace un par de días sin presentar una sola prueba. Pero mi gente, ¿qué ustedes creen, Y el Washington Post tiene, por cierto, precisamente todas las pruebas de la historia familiar de Mr. Dumbo. Oiga, no caben dudas. Marco Rubio vivía en Miami en un emporio del narcotráfico. Sí, del verdadero narcoterrorismo. Porque les recuerdo que también desde ese emporio de la cocaína se organizó el asesinato de informantes federales estadounidenses. Entonces, mi gente, ¿debió o no ser bombardeado y desaparecido ese emporio de la droga? Y por si fuese poco, las cosas no quedaron ahí. No, por si fuese poco, Marco Rubio influyó y mucho para que ese narcoterrorista saliera con mucha antelación de prisión. Pero no le bastó y lo recomendó como una persona de bien, mintiendo descaradamente, para que pudiera fungir como agente de bienes raíces e incluso lo incluyó como trabajador en sus campañas. Claro, mi gente, por cosas como estas que acabo de describir, yo no le creo absolutamente nada a Mr. Dumbo, ni considero que posea un ápice de moral para hablar sobre este tema. Oiga, hay que tener la cara demasiado dura o ser un gran simulador para pararse ahí de esa forma y no comenzar criticándose a sí mismo. Pero además, mi gente, existen suficientes pruebas que colocan al actual secretario de Estado junto a organizaciones terroristas anticubanas
basificadas en el sur de la Florida. Bueno, incluso mi gente ha tenido el descaro de fotografiarse con terroristas confesos, sí, con terroristas que confiesan haber organizado y financiado recientes actos terroristas cometidos en Cuba. Y por supuesto, mi gente, todo esto que está aconteciendo demuestra la justeza de las acciones emprendidas por Cuba, pero nosotros sí, con suficientes pruebas al respecto, para con los terroristas que llevan a cabo este tipo de actos contra nuestro pueblo. Sí, mi gente, de hecho los propios Estados Unidos hoy abren el diapasón sobre la forma de actuar contra esos terroristas. Eso sí, y lo repito, jamás Cuba irá a por un terrorista sin antes presentar todas las pruebas. Y claro, mi gente, claro, el objetivo de Cuba no será asesinar, pero sí traer ante los tribunales cubanos a esos terroristas expedientados. Bueno, mi gente, les digo más que ustedes creen si yo les expongo a continuación a uno de esos terroristas proyectando lo que ahora mismo le está pasando por su mente y a tono con los acontecimientos. Vean y escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Alex, estudio. Si usted es catalogado como un delincuente, narcotraficante, terrorista, cabeza de una organización, ahí no hay ningún tipo de asilo posible, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, porque lo que sí está claro es que van a entrar a buscarlo donde quiera que se oculten. Óigame, los terroristas son terroristas. Sí. Tal y dice este terrorista expedientado en Cuba. Si eres un delincuente como él lo es, si eres un terrorista como él lo es, no solo no debes permanecer en Estados Unidos, sino que además otros tienen el derecho de entrar a buscarte donde quiera que te ocultes. Porque los terroristas son terroristas. ¿Es exactamente o no, mi gente, lo que acaba de decir la garrapata pedófila terrorista de Potrero? Sí, mi gente, desde aquel territorio se ejerce todo tipo de terrorismo contra Cuba, incluido, por supuesto, el terrorismo mediático. Bueno, habrán visto durante las últimas horas las denuncias hechas desde nuestro país contra ese entramado del odio que de forma más que irresponsable estuvo mintiendo deliberada y descaradamente sobre la verdadera identidad del extranjero involucrado en el atropellamiento de personas en Cuba. Sí, mi gente, estuvieron acusando sin prueba alguna a alguien que incluso en el momento del hecho ni se encontraba en Cuba. Bueno, vale la pena ver los canales existentes, digo yo, para que la persona afectada pueda establecer demandas ante tribunales estadounidenses. Sí, demandas no solo por difamarlo, demandas también por todos los daños y perjuicios que le han causado. Sí, mi gente, y lo repito, así de mentirosos e irresponsables son. Y recuerde usted que todo ese entramado del odio y la mentira responde a los mismos que mienten en conferencias de prensa y sin sonrojo alguno. A ver, mi gente, veamos un poquito más de lo que son las campañas de mentiras y difamaciones montadas por esta gente. Miren, por ejemplo, Diario de Cuba, atropello mortal en La Habana. Un italiano cercano a los Castro es señalado como presunto autor. Y dentro del artículo señalan de forma descarada e intencionada al dueño de tal SAF. Mire que ellos no escogieron un ciudadano extranjero cualquiera, no. Fueron en busca de alguien que tuviese negocios en Cuba. La intención está marcada, ¿verdad? Ahí armaron la mentira y la soltaron al mundo con total descaro. Eso sí, Diario de Cuba
también meten el ajiaco al pseudomedio mercenario 14 y medio, archiconocido por soltar mentiras de este tipo y vivir de ellas. Yo repito, espero que toda esta gente sea imputada ante los correspondientes tribunales. Pero yo quiero que usted vea cómo ellos hacen hincapié en que supuestamente habían pasado 9 días y Cuba no había dado la identidad del autor. De verdad que esta gente es lo más pseudo profesional que existe, porque oiga, si usted tiene abierto un proceso investigativo tal y se ha informado, hasta que usted no posea las pruebas pertinentes que indican que esa es la persona que cometió el hecho, usted no puede estar dando a conocer identidad alguna. Pero bueno, recordemos que todos ellos son atrofiados mentales. Es lógico que se conduzcan de esa forma. Sí, mi gente, resbalones como estos tenemos que aprovecharlos bien para continuar restándole credibilidad a ese entramado que, repito, vive de la mentira. Pero vean este otro, mi gente, sí, el tristemente célebre América TV, empresario italiano vinculado al régimen cubano, principal sospechoso del atropello masivo en La Habana. Estos ponen hasta fotos y, como pueden ver al pie del titular, aseguran: Berto Sabina, empresario italiano vinculado al régimen cubano, fue arrestado por atropello masivo en La Habana. Claro, mi gente, claro, todos nos preguntamos de dónde estos mitómanos compulsivos sacan eso. Claro, mi gente, como estamos viendo y probando una vez más, se lo inventan. Todos viven del invento, desde el secretario de Estado hasta el último pseudomedio que ellos mismos pagan. Si usted se va a otro pseudomedio, por ejemplo, Periódico Cubano, repite en su titular y en su noticia más o menos lo mismo, todos asegurando falsamente que la persona que ellos indican fue la autora de tal atropello. Repito, mi gente, qué clase de irresponsabilidad, ¿verdad? Y así, mi gente, como estamos viendo, esta mentira fue repetida una y otra vez y de una forma u otra en todo el entramado del odio y el embuste contra Cuba. Sí, mi gente, como conocemos, de eso viven, de lucrar con el dolor del pueblo cubano, de regodearse en cualquier desgracia que ocurra y de inmediato tratar de comenzar a manipular sentimientos y emociones. ¡Qué gente tan baja y tan sucia! Bueno, miren, yo les propongo algo. Quiero que vean este ejemplo, sí, este ejemplo de lo que es ser bajo, sucio, ruin, degenerado, mal hijo, en fin, mi gente, el peor de los cubanos. Escuchemos lo que hace poquitos días nos contaba el Bistec Mobotronzo Ávila. ¡Ponlo! Albert Estudio. Óigame, yo tengo a mi familia en pleno apagón, sin dormir, trabajando como unos perros. Toda mi familia trabaja de sol a sol y no pueden tomarse este traguito de café. No encuentran a veces un pomito de aceite, una librita de arroz, aún incluso con el dinero en la mano. Sí, mi gente, tal y acabamos de ver y escuchar. Reconoce el Bistec Mobotronzo Ávila que él tiene a su familia en Cuba sufriendo los apagones, sufriendo otras carencias, en fin, sufriendo por todo eso que acabamos de escuchar. Ah, mi gente, veamos ahora, ¿qué pide él todo el tiempo para su propia familia y para todo el pueblo cubano, buscando acrecentar esas necesidades? Ponlo, Alex Estudio. Eliezer Ávila, que
se ha sumado a nuestra iniciativa del parón, del paro, de no recarga, no remesa, no viajes a Cuba a partir de enero. El objetivo de este corto mensaje es decirles que me uno a la campaña y al paro internacional a partir del 1 de enero. Principalmente yo y Biden no queremos que el gobierno de los Estados Unidos se convierta en un aliado de la dictadura, que se mantenga la política de presión hacia la dictadura que con Trump se mantuvo y se agudizó. Que no cedan en los negocios con la dictadura. Díganme algo de esto, mi gente. No hay que ser más que degenerado para pedir algo que sabes está afectando directamente a tu familia, para pedir incluso que todo eso que reconoces la está afectando se incremente al máximo posible. ¿Comprenden lo que les digo? Esta gente no sabe de sentimientos. Esta gente no sabe de vergüenza. Esta gente ni siquiera sabe lo que es familia. Pues sí, mi gente, pues sí, son estos precisamente lo que todo el tiempo, y pese a lo que reconocen, lucran, y lo repito, con el dolor de los cubanos. Comprenden, mi gente, comprenden por qué todos ellos tienen que terminar ante la justicia cubana. ¿Por qué tienen que responder por todos y cada uno de sus ataques contra las buenas personas de este país? Yo se los garantizo, más temprano que tarde lo lograremos. Mi gente, y con esto me despido por hoy. Recuerde usted que ahora nos vemos el domingo a las 10 de la noche. ¡Hasta el domingo!